de Sostenibilidad de AmCham Colombia, en donde vamos a hablar hoy sobre el tema de energía solar y desarrollo económico para el sector oil and gas en el país, de la mano de nuestro aliado permanente Clarkson. Teniendo en cuenta el número de inscritos que tenemos para este evento, vamos a empezar alrededor de las 9:05. Entonces, agradecemos a todas las personas que están conectadas y en breve nos vemos. Queremos darles nuevamente la bienvenida a nuestro Comité de Sostenibilidad de AmCham Colombia, en donde hoy vamos a hablar sobre energía social y desarrollo económico para el sector oil and gas en Colombia. Y como siempre, hemos adelantado estos eventos con nuestro aliado Clarkson y nos acompaña, por supuesto, John Cohen, vicepresidente de Clarkson. John es economista, matemático, MBA y estratega de negocios, egresado de Harvard Business School, profesor de estrategia corporativa de la Universidad del Sur de la Florida, conferencista internacional de eficiencia energética y, por supuesto, como ya lo mencioné, vicepresidente de Clarkson para América. John, bienvenido y, pues, por favor. Buenos días, Mauricio. Buenos días para toda nuestra comunidad de AmCham. Son ustedes bienvenidos a nuestro Comité de Sostenibilidad en el contexto de lo que estamos viviendo en la industria oil and gas. Yo voy a compartir mi pantalla. Vamos a tener una sesión realmente corta. Esperamos compartir unos 15 minutos de información, de cifras de la industria, de perspectivas, de cómo está la realidad de oil and gas. Alineada a la industria de energía solar en el mundo, casos de éxito en Europa, en Estados Unidos, por supuesto en Colombia. Y vamos a dejar un Q&A, unas preguntas y respuestas que van a tomar, esperamos, por lo menos 40 minutos. Y en este contexto de nuestro Comité de Sostenibilidad de AmCham, pues tenemos el día de hoy temas importantes en términos de desarrollo económico y energía solar. Algo importante en la industria es que tradicionalmente ha existido cierta dicotomía o adversidad y para muchos expertos en la industria está oil and gas, que está siendo de alguna manera sustituido por energía solar. Realmente hoy vamos a ver que no es tal cierto. Lo que está sucediendo es básicamente que energía solar está colaborando y contribuyendo al desarrollo de oil and gas. Y que juntos, solar, oil and gas, juntos, pues son industrias que están en auge y que están virando hacia el mismo objetivo. Bueno, tenemos aquí cifras de McKinsey. Esta presentación se las vamos a compartir a ustedes. Ustedes van a poder revisarla y van a poder ver las referencias en cada cifra. En cada infografía tenemos el link de referencia. Y aquí tenemos cifras de McKinsey por sector y dos escenarios. El escenario favorable, punto blanco. El escenario más desfavorable y de mayor impacto, punto azul oscuro. Y lo que muestran las cifras de McKinsey es para cada industria, en el mejor escenario, en cuánto tiempo se recuperará en términos económicos y financieros la industria a los niveles en los que estaba operando antes de la pandemia, punto blanco. Y punto azul, en ventana de tiempo, en qué años se espera que cada industria vuelva a recuperarse a lo que era económica y financieramente antes de la pandemia. Para oil and gas, estima McKinsey, en el mejor de los escenarios para recuperar económicamente la industria a nivel global, en el mejor de los escenarios la industria se recuperaría hacia el segundo semestre del 2023 a lo que eran los valores antes de la pandemia. En el peor escenario estaríamos en el segundo semestre culminando el 2024. Entonces, eso es un poco de entorno y del contexto. Desde AmCham y desde Clarkson nos solidarizamos con la industria oil and gas como porcentaje importante del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de Colombia, de todas las naciones en el mundo. Entonces, vamos a ver hoy cómo energía solar es un driver de desarrollo y cómo podemos ayudar a la industria oil and gas en Colombia y en otros países. Cifras de Forbes, tenemos aquí la tendencia que venía siendo decayente incluso antes de pandemia. Esto es empleos generados por oil and gas a nivel anual. Básicamente lo que teníamos en 2014 se llegó a un pico en 2015. La industria oil and gas generaba más de 500.000 empleos directos, formales en Estados Unidos. Empezó una tendencia decreciente y al día de hoy la industria oil and gas está generando 321.000 empleos formales y directos en Estados Unidos. Solo energía solar en el último año generó más de 1 millón de empleos dentro de Estados Unidos, empleos formales y directos. Es decir, que de cada empleo que se genera oil and gas, estamos generando actualmente en energía solar 3 veces
más empleos y la tendencia es muy similar en América Latina. Estas son cifras de EDF, lo que nos muestra EDF es no solo a global como lo veíamos acá en Forbes, de cuántos empleos tenemos por oil and gas en la proporción del total. Aquí lo llevamos ya a nivel de subestado, y es que de los 52 estados muestra EDF, cada color verde es aquellos estados donde nivel de county estamos teniendo más empleos en solar que toda la oil and gas junta. 30 de los 52 estados ya tienen más empleos como proporción del total de ocupación. De acuerdo a las estadísticas del Labor of Department, 30 estados ya tienen más energía, más empleos en energía solar y en energías limpias que en oil and gas. Un poco la perspectiva, pero nosotros incluso acompañamos a Texas, hicimos un Business Week muy interesante desde AmCham hace unos 3 meses atrás y algo que mostrábamos con mucha alegría es que se pueden hacer las dos cosas. Es el mensaje fundamental hoy en día en este comité de sostenibilidad. Texas es un ejemplo maravilloso de cómo se puede seguir desarrollando oil and gas, siendo tradicionalmente el pilar fundamental del desarrollo económico de Texas como estado, pero que también se puede desarrollar energías alternativas. De hecho, Texas sigue siendo número uno en oil and gas en el país, pero también es número uno en wind energy, en energía eólica, número uno en desarrollos de nuevas tecnologías para energía solar. O sea que Texas nos marca una ruta interesante. Podemos potenciar y fortalecer oil and gas y lo vamos a seguir haciendo como objetivos fundamentales de nación, pero también a la par podemos desarrollar y ser número uno en energía solar, en energía eólica, en biomasa y en otras fuentes de energía. Texas es un modelo muy interesante en desarrollo. Aquí tenemos cifras Deloitte, de Amber, de lo que es la proporción de la generación eléctrica de las 27 naciones principales en Europa, el E27. Entonces, lo que tenemos es a través de los años, tenemos cifras en los últimos 10 años, cómo ha sido la proporción de empleos de una industria versus otra y la capacidad de generación eléctrica sobre la matriz energética del país. Por ejemplo, en esta primera línea, si ustedes ven mi mouse hovering aquí que se mueve, tenemos todos la proporción de fossil fuels, fuentes fósiles, como proporción de la matriz energética de las 27 naciones principales en Europa. Es decir, hacia el 2010, el crudo representaba el 50% de la generación energética de las 27 naciones europeas, parte del estudio de Amber. Eso se ha venido manteniendo, se mantuvo hasta el 2011. Aquí empezamos a ver una línea decreciente y a la par una línea creciente en energías renovables. Algo muy interesante es que en el 2020, parte por pandemia, pero viene una tendencia incluso antes, 10 años antes de la pandemia, por primera vez se hizo ese offset en Europa. Y es que por primera vez las energías renovables pasaron a ser más del 40% y como proporción más de todas las fuentes fósiles en la generación energética de estos 27 países. O sea que de toda la energía consumida por la nación, ya la proporción es mayor en renovables que en fossil fuels. Incluso el estudio nos desagrega también específicamente solo solar y eólica, ya genera más energía que carbón, siendo Europa tradicionalmente muy dependiente del carbón. Entonces, ¿qué muestra esta gráfica? No necesariamente es que estemos reemplazando a oil and gas, a fossil fuels y a coal por energías renovables, sino lo que están aprendiendo las naciones en Europa y en Estados Unidos, ya veíamos el caso de Texas, es que vamos a seguir utilizando oil and gas para las cosas que solo pueden hacerse con oil and gas y que vamos a utilizar entonces energías renovables para cosas como generación eléctrica. Y ahí la tendencia más importante del mercado. Hay cosas a nivel industrial, a nivel de procesos de alta escala que solo se pueden hacer con oil and gas, pero hay otras cosas que se pueden hacer con renovables, entre ellas la generación eléctrica. Y Ember en estas 27 naciones europeas lo muestra de manera muy clara. Y la perspectiva de Deloitte es que esto va a seguir aumentando, pero hay algo muy importante en este aspecto y es quiénes están haciendo esas inversiones en energías renovables. Y ya vamos a ver que de hecho gran parte son las empresas de oil and gas. Bueno, Colombia es un ejemplo importante también de desarrollo económico y en este contexto del Comité de Sostenibilidad. Y aquí vemos cifras
publicadas por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, lo que tenemos en los últimos 5 años del estudio es la proporción de la matriz energética como lo teníamos aquí en Europa. Esta es una perspectiva Colombia. Y la generación hidroeléctrica se ha venido manteniendo estable. Mira qué interesante cómo podemos mantener generación hidroeléctrica estable, pero al mismo tiempo aumentar energía solar y eólica. Hacia el 2016, la generación solar, por ejemplo, eran menos de 2 megavatios a nivel país y al día de hoy tenemos más de 100 megavatios en generación fotovoltaica inyectada a la matriz energética del país. Y si ustedes ven la línea azul, que es hidroeléctricas, pues se ha mantenido constante. Entonces, lo que nos muestra esta gráfica es que podemos seguir fortaleciendo la matriz hidroeléctrica del país, pero podemos a la par ir manteniendo la energía solar. Lo que espera el gobierno en la terminación de este periodo ejecutivo es que podamos tener más de 1000 megavatios en energía solar fotovoltaica instalada en potencia a nivel nacional. A la par, por ejemplo, si ustedes ven los últimos 5 años han sido un boom de energía solar en el país importante, pero a la par muestra también las cifras del Ministerio de Minas y Energía que petróleo también se ha venido desarrollando. Fíjense que es la misma ventana de tiempo, 2016, 2019, 2020. En el 2016 también hemos aumentado a una velocidad no tan alta como esperábamos, pero la realidad es que sí se ha venido aumentando la capacidad de generación diaria de barriles de petróleo, que ya está muy cercana a 1 millón de barriles de petróleo día en Colombia. Esa generación ha venido aumentando a la par del aumento de energía solar y ese propósito nuevamente fundamental y reiteramos que Ola en Gas puede crecer a la par y de hecho también a causa de energía solar. Este estudio es importantísimo. Science Direct reporta, si bien la energía solar ha venido aumentando, cuáles han sido las empresas que más han venido invirtiendo en energía solar. Miran, dato importante y además curioso, que las empresas que han invertido más en energía solar son precisamente las empresas del sector oil and gas. Y eso explica por qué hay una convergencia, porque seguimos desarrollando oil and gas y a la par sin sustituir energía solar. Por ejemplo, tenemos las diferentes subcomponentes de energías renovables, no solamente en inversión de capital, pero en inversión de research and development, de desarrollo e investigación. Y lo que tenemos es grandes actores del sector oil and gas a nivel mundial. Shell, Exxon, Chevron, British Petroleum, Petrobras, mira, referente latinoamericano. Es decir, que si hay unas empresas interesadas en la inversión en energías renovables, son precisamente las empresas de oil and gas a diferentes niveles, a niveles de equipos, pero también a niveles de investigación y desarrollo, a nivel de inversiones financieras. Y en Colombia hemos visto unos ejercicios muy interesantes. Ecopetrol ha hecho un trabajo maravilloso en hacer inversiones de capital e inversiones de proyectos, inversión en equipo humano, precisamente en energías renovables. O sea que Ecopetrol no está en la lista top, pero si lo hacemos a nivel Colombia, sin duda alguna, y otros operadores de oil and gas que además nos acompañan en este día y nos alegra mucho que nos acompañen, son principalmente los grandes desarrolladores de proyectos de energía solar en Colombia. Hay otros temas importantes a tener en cuenta y aquí ya empezamos a ver algunas líneas de negocio y algunos drivers de innovación de energía solar precisamente aplicados a oil and gas. Los terrenos de oil and gas, no solo en Colombia, sino en casi todos los lugares del mundo, tienen condiciones que son muy particulares. Son terrenos remotos, no siempre son terrenos conectados a la red de transmisión nacional y son en muchos casos terrenos con un alto riesgo de inundación. De hecho, nosotros estamos trabajando con un par de empresas invitadas al día de hoy, grandes operadores de red, en proyectos como este, en terrenos donde hay un alto riesgo de inundación y donde muchos años han hecho inversiones además considerables de cómo prevenimos que haya inundación en estos terrenos. Pues esta es una alternativa muy interesante. Estamos desarrollando en Colombia y en otros países del mundo y es si el terreno tiene riesgo de inundación, de hecho lo menos costoso es permitir que se inunde y utilizar ese terreno, por ejemplo, para bases solares flotantes. Nosotros estamos desarrollando dos iniciativas, una en Puerto Gaitán y otra en Boyacá, y esperamos este año solo en bases flotantes solares
desarrollar más de 20 megavatios peak. De hecho, aquí nos acompañan los aliados estratégicos con los que estamos trabajando estas iniciativas. Entonces, qué interesante que terrenos que no se pueden utilizar, que no se pueden construir, precisamente porque tienen riesgo de inundación, pueden permitir ser inundados de manera natural y además utilizar estos terrenos para generación solar fotovoltaica. Este es un proyecto nuestro en New Jersey, 6 megavatios peak, y tiene connotaciones técnicas que no son el propósito de esta reunión, pero que les hacemos una nota interesante. El agua enfría los paneles solares y recordemos que a menor temperatura, mayor capacidad de voltaje en tensión. O sea que de hecho los paneles solares en bases flotantes pueden generar más energía que en bases de suelo firme. Y eso es fundamentalmente importante para las industrias de oil and gas que nos acompañan el día de hoy. Otros temas importantes, y aquí ya aterrizamos un poco el tema de impacto del empleo directo. Estas son cifras de la Organización Internacional del Trabajo y es un reporte publicado en pandemia. Y en pandemia, la Organización Internacional del Trabajo estima que se pueden generar en América Latina, solo la industria solar, por lo menos 15 millones de nuevos empleos directos en Latinoamérica y el Caribe en los próximos 9 años. Esto es profundamente interesante, sobre todo para entender cómo no solamente generamos energía y no solamente generamos ahorros financieros, sino que 15 millones, quizás no sean una cantidad mayor en Europa o en Estados Unidos, pero 15 millones de empleos directos y formales en América Latina como proporción, especialmente en una zona marcada por la informalidad laboral, es un gran auge y estamos hablando de solamente energía solar. Esto tiene un impacto y un desarrollo social enorme en la realidad de las comunidades, además porque estos empleos tienen una connotación importante y es que principalmente son empleos formales generados en zonas rurales, zonas que normalmente no tienen una presencia importante del Estado por la amplitud geográfica de América Latina y que no hay otras oportunidades adicionalmente de empleo directo en estas zonas tan remotas. Un estudio muy importante que estamos trabajando con la Embajada Americana en cabeza del señor embajador Philip Goldberg, es cómo estos empleos directos también pueden contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos, cómo le podemos dar alternativas a nuestros campesinos que no tienen otras oportunidades y que están obligatoriamente o de alguna manera financieramente incentivados a entrar a cultivos ilícitos. ¿Cómo podemos sustituir estos empleos por empleos formales de energía solar? Aquí hacemos también una cuña de pauta de advertisement nuestra interna en AmCham. Publicamos este mes de abril en el Business Mail este artículo. Los invitamos mucho a revisarlo porque muestra cifras en Europa y en Estados Unidos de equidad de género y de inclusión femenina. Somos abanderados en AmCham de inclusión femenina. Estamos trabajando este año, o este último trimestre sobre todo, en Google en una iniciativa importante en inclusión femenina y equidad de género y mostramos nosotros exactamente cómo desde AmCham pues invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad a considerar las iniciativas de energía solar como un componente importantísimo de inclusión femenina y equidad de género. Por ejemplo, los paneles solares modernos ultralivianos son equipos que tienen normalmente eh, un peso que no supera los 15 kilos por metro cuadrado. Es decir, que dos mujeres pueden llevar un panel solar sin problema alguno, sin riesgos en su salud, sin riesgos en su columna. Y esos son elementos fundamentales en seguridad ocupacional para el país. Y qué interesante desarrollar proyectos de energía solar solo con cabezas o mujeres cabezas madres de familia. Aquí también Ecopetrol ha hecho un trabajo maravilloso en sus reglas de contratación, pone requerimientos mínimos y obligatorios de contratación no solo de personal local, sino de contratación femenina y es muy importante esta perspectiva para la industria. La energía solar es una industria totalmente adaptable a la inclusión de personal femenino y además que no necesariamente tienen que ser personas de alto nivel educativo, podemos contratar a personas con un bajo nivel educativo y capacitarlas y eso es un desarrollo social importantísimo para la industria.
Vamos a ver unas cifras muy rápidas que nos den un benchmark de cómo funcionaría el tema de energía solar para una industria oil and gas. Aquí nos acompañan pues, los actores fundamentales y principales del sector. Vamos a ver una referencia de cómo está el tema financiero y cómo la energía solar puede apoyar a una empresa de oil and gas tradicional. Aquí tenemos un ejemplo de referencia de una empresa oil and gas en Colombia que pague, por ejemplo, todos los meses tenga un gasto de 100 millones de pesos por mes. Esto es un solo pozo y eso muy pequeño puede tener este gasto mensual de energía. Y esa misma cantidad de energía con fuente solar podría costar en sustitución de gastos solamente 90 millones de pesos, para que tengamos un marco de cifras y de referentes en nuestra mente. O sea que si tenemos un gasto de 100 millones de pesos, y aquí no están pues, los valores de los grandes consumidores del país, si es una empresa mediana, en la misma cantidad de energía podrá costar en zonas remotas y en zonas no interconectadas y muchas veces con sustitución de baterías cerca de 90 millones de pesos. Para esta industria oil and gas, el decreto 2143 establecería unos incentivos tributarios en promedio de 1.500 millones de pesos. Y aquí vienen otros temas de fondo muy importantes, que si tenemos un decreto que avala este incentivo tributario, pues eso nos permite tomar decisiones de tributación, sobre todo en el mediano y el largo plazo, y sustituir decreto en mano, eh, pues previsiones contables y tributarias que tengamos de manejo fiscal que estaban inicialmente como reserva para pago de impuestos, pues en este ejemplo 1.500 millones de pesos se pueden sustituir en inversión en capital humano, en inversión en nuevas exploraciones y en otros temas que son fundamentales para las industrias de gas y petróleo. Y ese proyecto, que será un proyecto de escala mediana, pequeña, ya equivaldría a sembrar 1.200 árboles sembrados por año. Parte del aprendizaje fundamental de esta pandemia es que el virus es igualmente contagioso en todas las ciudades del mundo, pero es mucho más letal en ciudades de aire contaminado. Y estas iniciativas de energía solar precisamente contribuyen a reducir el CO2 en el planeta y como lección de humanidad para esta y para otras futuras pandemias en el mundo, pues la energía solar más allá de temas financieros y de temas técnicos, pues es un tema fundamental de vida y de purificación de aire. Mm, Temas importantes y ya estamos próximos a terminar y abrir el espacio de Q&A es otro tema fundamental del sector oil and gas es la necesidad eh, implícita de una confiabilidad de energía sin interrupciones. Es parte de la naturaleza de la industria y es un tema muy sensible y más sensible que otras industrias similares. En oil and gas necesitamos una confiabilidad de la energía 24/7. Los stops, estas pausas en la operación de los pozos de petróleo cuestan mucho dinero y además son totalmente riesgosas. Entonces, un tema importantísimo de la energía solar que va mucho más allá de paneles solares es, por ejemplo, sistemas de almacenamiento que puedan garantizar energía 24/7. Con varios de los invitados en esta conferencia de AmCham estamos desarrollando iniciativas importantes que pueden ir en generaciones de más de 100 megavatios hora en energía y recordemos que la energía precisamente solo se puede almacenar en corriente directa. Este es un tema técnico natural de la energía eléctrica y la energía solar precisamente viene en corriente directa. Entonces, en términos de eficiencia de conversión de energía, más allá de los ahorros que tengamos en una tarifa de kilovatio hora, que de por sí ya es muy competitiva en energía solar, hay de fondo otras razones y otros valores agregados para la industria de oil and gas, sistemas de almacenamiento que no le pongan en riesgo operacional el pozo de exploración o cualquier otra actividad que tengamos en la industria. Cifras importantes, referencias igual, para que ustedes lo puedan revisar. Otro tema importante de los terrenos de oil and gas es que el espacio pareciera amplio, pero realmente en proyecciones de largo plazo no es tan abundante como esperaríamos. Y aquí hay otra tendencia también muy importante en la energía solar, y es que año tras año los paneles solares de todos los grandes fabricantes en el mundo tienden a ser mucho más pequeños y más eficientes. Y un proyecto de energía solar hace 5 años no tendría ninguna viabilidad ni geográfica por espacio, ni técnica por niveles de voltaje,
ni económica por costos. Al día de hoy, en una hectárea se pueden producir 2 megavatios pico de energía solar que pueden ser entregados a más de 1500 voltios, es decir, al nivel técnico que requieren los pozos de exploración y petróleo, y además a unas tarifas por kilovatio hora muy competitivas. Entonces, nuevamente, el enfoque de esta conferencia es cómo con estos valores agregados de energía solar, cómo ayudamos a las industrias de oil and gas. Bueno, es lo que les queríamos compartir. Procuramos ser muy juiciosos, 30 minutos para abrir el espacio de Q&A. Y no sé si Mauricio quieres liderar las preguntas y bueno, tenemos aproximadamente 25 minutos para preguntas y respuestas. Así es, John. Muchas gracias por esta presentación. La verdad, creo que tocaste unos puntos muy importantes. Y en ese sentido, queremos invitar a las personas que están aquí conectadas en nuestro conversatorio a enviarnos las preguntas para que podamos canalizarlas con John. Sabemos que este es un tema muy importante y es un tema crucial. Y justamente ahora con la radicación de la reforma tributaria estamos viendo que este tema tiene especial relevancia. Entonces, en este sentido, John, aquí tengo algunas preguntas en donde nos dice, ¿qué piensas sobre la reforma tributaria que le incluye un 5% de impuesto de IVA a energía solar? Sí, es un tema importante como interés de la nación. El Ministerio de Hacienda ya inició el proceso de erradicación de la reforma. Va a ser una realidad que quizás tenga algunas modificaciones en el legislativo, pero es una realidad y necesitamos necesariamente estar preparados. Para ello, el impacto del IVA, recordemos, la persona que hizo la pregunta tiene todo el conocimiento, pero solo un briefing para quienes no conocen la historia del IVA en energías renovables. En el 2015, en el 2014, la ley 1715 eliminó todo el IVA de los aranceles para los paneles solares y lo que está haciendo esta reforma es agregar un IVA que no es una noticia bien recibida en la industria solar. Nuestro ideal sería que, por supuesto, los paneles solares fueran exentos de IVA por el trasfondo que tienen desarrollo económico y generación de empleo, entre otros. Pero la realidad es que en términos relativos, en comparación con otras fuentes de generación, pues la reforma va a impactar mucho más es precisamente a las fuentes de generación energéticas no renovables. Unos aumentos que se estiman en 70 pesos, hasta 70 pesos por kilovatio hora en generación termoeléctrica, en por lo menos 20 pesos aumentando la generación hidroeléctrica directa o indirectamente, es decir, directamente a la empresa generadora de energía o indirectamente a sus proveedores, proveedores de concreto, proveedores de carbón, entre otros. Entonces, nuestra recomendación, por supuesto, sería mantener los paneles solares exentos de IVA, pero si todos como nación necesitamos contribuir al beneficio fiscal del país, pues será un esfuerzo naturalmente en conjunto. Totalmente de acuerdo, John, y yo creo que esa es la apreciación, teniendo en cuenta, yo creo, la relevancia que quieren darle a los temas de transición energética en el país. Pues creo que en esto la visión ascendística del gobierno hace que vea en esta industria un potencial generador de ingresos fiscales y creo que eso también habla un poquito de la perspectiva del gobierno frente a la reforma tributaria. Nos preguntan también cómo aplicar, esto creo que es más un tema de buenas prácticas y recomendaciones, para aplicar energía solar en el sector agroindustrial. Sí, muy buena pregunta también. Hay varios elementos importantes. El fundamental en el sector agroindustrial, nosotros trabajamos hace varios años con Finagro. Finagro tiene unas líneas de financiación muy importantes, muy competitivas, especialmente una línea que se la recomendamos mucho revisarla, está publicada en el sitio web de Finagro, que se llama A Toda Máquina. Tiene unas tasas las más bajas del país, de por sí las tasas están bajas por pandemia, pero esta tasa es subsidiada, un índice bancario de referencia neto o incluso menos algunos puntos que es inmejorable y precisamente apoyan a los procesos agroindustriales
Y en energía solar hay temas importantes, no solo generación de energía eléctrica, sino generación de otros componentes como desalinización, potabilización de agua, energía térmica para procesos industriales. Digamos que el trasfondo es mucho mayor de lo que normalmente nos imaginamos, pero al día de hoy, tanto la banca comercial de primer piso como las bancas de fomento están muy interesadas. De hecho, si vemos la historia financiera del país hace 5 años, los leasings financieros solo aplicaban a bienes de finca raíz. Que una empresa pudiera hacer un leasing financiero 100% financiado, aplicado para compras de bodegas, para compras de oficinas, para compras de casas. Al día de hoy sigue siendo igual, pero se le agrega el componente de energía solar. O sea, leasing 100% financiado en energía solar es posible al día de hoy con la banca comercial y con recursos de segundo piso de Findeter, de Bancoldex, de Finagro. Es decir, que precisamente para la industria agrícola que ha sido tan golpeada por la pandemia, pues no es fácil conseguir financiamiento al 100% en otros temas, pero en energía solar sí es totalmente factible. Y creo que esto que mencionas, John, es particularmente importante si tenemos en cuenta que el sector de agroindustria, pues es uno de los sectores, uno de los pocos sectores que durante la pandemia tuvo un crecimiento económico positivo. Entonces creo que realizar este tipo de inversiones para generar mayores eficiencias en el campo es una muy buena estrategia de cara a una eventual reactivación económica en el país. Nos preguntan también, John, si podrías explicar un poco más cómo ha sido la relación de género y el empoderamiento de la mujer en los proyectos solares en Colombia. Sí, es un tema también muy importante que mencionábamos nosotros desde AmCham. Queremos promover, seguir promoviendo. Ha sido una bandera no solo de nosotros, sino realmente de los clientes, de los grandes consumidores de energía en el país. La inclusión de género ha estado marcada por dos pilares importantes. Uno es porque Colombia en los últimos 5 años en el sector educativo ha creado programas específicos, pensum de ingeniería en energías, pensum a nivel del SENA, por ejemplo, en técnicos solares fotovoltaicos, que hace 5 años eran todos hombres y por el cambio en la industria, también por el desarrollo cultural del país, se ha venido siendo mucho más amplio en inclusión femenina. Nosotros en Clarkson, yo soy de los pocos hombres en la oficina en Bogotá, nosotros somos un buen referente no, el 85% de nuestro equipo, por lo menos en Bogotá, son todas mujeres y no necesariamente en temas financieros o contables o administrativos, no. Hay ingenieras civiles, ingenieras en energía, arquitectas, ingenieras eléctricas. Bueno, entonces ha sido maravilloso ver el aumento de la inclusión femenina, pero ha sido por esos dos pilares. Uno, el sector educativo se ha diversificado y también los grandes clientes y las grandes empresas han mejorado. Queda un camino amplio por recorrer, pero esta es una de las industrias dentro del mercado energético que tiene más inclusión femenina. Claro que sí, John. Y justamente en ese sentido, nos preguntan, por favor, compártenos cifras de precio típico por kilovatio solar que están logrando, precio final al consumidor y ojalá el LCOE. Sí, tema muy, muy vital. Los costos en la industria solar han venido decreciendo afortunadamente para todos, eh, desde la minería en silicio, los costos de transporte, los costos de accesorios eléctricos. Naturalmente depende mucho de la referencia. Finalmente, la mejor estrategia es si la empresa no tiene mucho capital abundante, que la realidad hoy en día en pandemia, pues normalmente los clientes lo que hacen es un leasing financiero y pagan una cuota de arrendamiento de equipos inferior a lo que están pagando hoy en día. Y ahí tenemos todas las escalas. Si el cliente es un pequeño consumidor de energía y paga 500 pesos por kilovatio hora, puede pagar entonces en arrendamiento de equipos 400 pesos por kilovatio hora. Realmente la tendencia es no a comprar equipos, sino modelos financieros PPAs o leasing financiero en arrendamiento que le permitan al cliente pagar por kilovatio hora. Eso para un pequeño consumidor de 500 pesos podemos tener un kilovatio hora en solar de 400 pesos y para un gran consumidor que compra en el mercado mayorista de energía en 180 pesos kilovatio hora, podemos estar cercanos a los 160 pesos por kilovatio hora o incluso menos también dependiendo de la escala del proyecto.
Aquí también nos preguntan, en un proyecto solar, ¿cuál es el porcentaje en costo de los paneles y de las baterías y en cuánto tiempo se puede dar el retorno de la inversión? Correcto, retorno de la inversión en Colombia, que Colombia tiene los mejores incentivos tributarios en energía solar de América Latina. Nosotros tenemos proyectos en desarrollo en Panamá, en Argentina, en Brasil, pero ningún país tiene los incentivos tributarios que tiene Colombia. Es decir, 50% en descuento directo de la renta líquida, depreciación acelerada al 100% en solo 5 años. Eso es un manejo fiscal inmejorable con incentivos tributarios, retorno a la inversión en solar de solamente 3 años. Es decir, el cliente no solo financia su proyecto al 100%, paga menos de energía que lo que pagaba anteriormente, sino que además recibe los incentivos tributarios del gobierno y en 3 años tiene retorno de la inversión. Los costos como proporción en promedio de un 100%, en promedio los paneles solares están entre un 40 y un 60% del costo del proyecto como proporción del total. Y cuando incluimos baterías, normalmente las baterías y paneles solares juntos suman un valor cercano al 70% del proyecto. Y también depende mucho de la confiabilidad. Puede ser que necesitemos confiabilidad al 100% 24/7 o confiabilidad de 2 horas por día y eso cambia mucho la escala del proyecto. Pero lo fundamental es que haciendo un trabajo financiero juicioso, podríamos llevar a todo el proyecto solar, fotovoltaico y baterías a un precio por kilovatio hora más bajo de lo que el cliente paga hoy en día y precisamente nos apoyamos con recursos y tasas subsidiadas del gobierno nacional. Y John nos preguntan también, actualmente nos encontramos en un boom de instalación de parques solares por encima de 20 megavatios pico. ¿Qué tiempos de entrega se manejan actualmente para esos tamaños? ¿Es cierto o mito que hay escasez de paneles a nivel mundial? Correcto, escasez de paneles es cierto para muchos fabricantes. Nosotros afortunadamente no hemos sentido la escasez por la naturaleza propia de nuestro grupo empresarial. Nosotros estamos totalmente integrados verticalmente desde la propiedad de las minas de silicio, entonces no hemos visto la escasez, pero muchos fabricantes sí la han visto por escasez del silicio. Recordemos que el silicio es parte fundamental, por ejemplo, de la fabricación de chips informáticos también. Entonces, es lo uno o lo otro, dado el desarrollo de la pandemia, se ha disparado el consumo de electrónica, de computadores, de celulares para la casa. Entonces, eso ha aumentado los costos del silicio. Asia tuvo la explosión de la planta de wafers, son estos lingotes de silicio, que es la etapa previa antes de la construcción del panel. La planta de wafers más grande de todo Asia explotó hace 6 meses. Eso no nos afectó afortunadamente a nosotros, pero afectó a muchos fabricantes. Entonces, tiempos de entrega dependen mucho principalmente del estado del proyecto. Si el proyecto está ready to build, o sea, tiene estudios de suelo, tiene inyección y registro y contrato de conexión y contrato de despacho con la subestación, y solo hay que hacer la obra civil y la obra eléctrica de los paneles, para un proyecto de 20 megavatios es totalmente realizable entre 6 y 10 meses calendario. También dependiendo de la zona, si la zona tiene pues ingreso vial, hay muchos factores, pero un buen promedio es entre 6 y 10 meses calendario. Recordemos que en Colombia si pasamos de 10 megavatios peak, ya entonces necesitamos un permiso ambiental, no una licencia con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero sí un permiso ambiental con la Corporación Local Regional, y ese permiso pues depende mucho también de la zona, pero lo ideal es que el proyecto esté ready to build, con permiso ambiental si lo necesita, con estudio de suelos y con conexión a la subestación de entrega de energía y podríamos hacer proyectos por debajo de 10 megavatios en una ventana de tiempo que no supere entre 6 y 10 meses dependiendo de la zona geográfica. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta interesante y es sobre qué tipo de alianzas público-privadas se pueden empezar a articular con las administraciones, tanto distritales como municipales, y, digamos, desarrollar este tipo de proyectos de energía solar. Mira, qué pregunta tan interesante y es tema caliente este primer trimestre, empezando ya el segundo trimestre en Colombia en el sector público. Estas alianzas público-privadas tienen dos incentivos importantes. El primero, que no es tan incentivo sino obligatoriedad de la ley, es que el artículo 292 de la ley 1955
obliga a todas las entidades públicas a bajar su consumo, al menos en un 15%. Esta es una meta de obligatorio cumplimiento, además con auditorías en sitio presenciales reales de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, todas las gobernaciones, las alcaldías, las entidades descentralizadas, aquí BBVA y Claro se lanzaron hace poco tiempo, realmente hace un par de semanas, una alianza nacional con el sector gobierno. Estamos trabajando todas las semanas con BBVA en un sector geográfico. Entonces, banca, gobierno, todo con Dinamarca. Y BBVA hace toda la gestión con gobernadores, con alcaldes, con los acueductos, porque esta es una meta de obligatorio cumplimiento, como mencionamos. Entonces, hay un incentivo de marco normativo importante. Y el otro que afecta a las empresas tanto públicas como privadas comercializadoras de energía. Es una resolución muy nueva, hace 5 semanas el Ministerio de Minas y Energía publicó la resolución 460, que ya se había mencionado por ley, es decir, que todos los comercializadores de energía, públicos, privados, operadores de red, todos los que comercialicen energía en Colombia deben comprar antes del 2023 del 100% de su matriz energética, al menos un 10% en renovables. Es decir, que si todos los que comercializan energía deben comprar al menos un 10% en renovables, significa que toda la energía que se consuma en el país, al menos un 10% es renovable. Y 2023 nos quedan 2 años y unos 10 meses para cumplir la norma. Y recordemos que es que la matriz energética del país puede superar los 3 gigavatios en potencia pico instalada, o sea, 3.000 megavatios en potencia pico instalada se consumen día a día en el país. O sea, nos quedan 2 años y 10 meses para producir entonces una cantidad de energía en renovables importante. Y ahí vienen muchas alianzas público-privadas, porque especialmente en los departamentos suele suceder que el operador de red es una empresa pública, propiedad del Estado, y ahí pues está la obligatoriedad del ahorro en energía de la nación, más la obligatoriedad de la compra. Entonces, este año como nunca vamos a ver un desarrollo en renovables, los dos fuertes trabajando, públicos y privados. Y John, ¿tienen ustedes un dato de generación por metro cuadrado de paneles solares para los proyectos y particularmente los temas de oil and gas en Colombia? Sí, es correcto. Es un tema técnico fundamental que si hacemos un proyecto de generación distribuida pequeño no afecta mucho, pero en los terrenos que mencionábamos de oil and gas, pues el terreno es valioso, es costoso y hay que cuidarlo con mucho detalle. Entonces, no, hay paneles de todas las referencias, nosotros y muchos fabricantes tienen paneles de todas las referencias. Al día de hoy, el panel de mejor referencia en el mercado es un panel de 600 vatios monocristalino que puede generar en un área de metro cuadrado, si lo vemos desde el punto de vista de metro cuadrado, podríamos generar entre 2 dependiendo de la zona, entre 2 y 4 kilovatios hora día. Y eso tiene una ventaja importante en términos de los costos, no solo de los costos del terreno, sino de los costos de entrega de esa energía. Recordemos que en energía solar podemos inyectar energía hasta 1500 voltios y las líneas de transmisión que tienen por tradición histórica las empresas de bolegas en Colombia, pues son precisamente líneas de alto voltaje. Entonces ahorramos costos no solo en espacio, sino costos de transformación, de transformadores, de cableado, entre otros. Esa es una referencia que se puede ver caso a caso, pero podríamos generar entre 2 y 4 kilovatios hora día por metro cuadrado. Y John, ahí hay un tema sobre baterías, en donde te preguntan si se ha visto una disminución en costos respecto a su eficiencia y si también tienen los beneficios tributarios de los que estábamos hablando anteriormente. Correcto, sí. Regresemos aquí un poco para el tema de baterías importante. La industria en general ha visto una tendencia de sustitución de baterías contaminantes, es decir, lo que se compraba en este y en todos los países del mundo eran baterías de plomo, baterías de gel, contaminantes, con una vida útil muy corta y con unos costos importantes. Al día de hoy nosotros desarrollamos baterías, tecnología toda israelí, pero son baterías de silicio y que además tienen una vida útil de 20 años. Entonces, visto como CAPEX pareciera más alto, pero precisamente por eso trabajamos con alianzas financieras y son proyectos totalmente financiados. Pero dado que las baterías son más eficientes es que
podemos en un contenedor de 40 pies almacenar 2 megavatios hora, podríamos tener igual visto y traducido en un PPA una tarifa inferior a lo que se está pagando hoy en día, especialmente en zonas no interconectadas. Nosotros estamos trabajando con gobernaciones en Antioquia, en Cauca, en zonas de Putumayo, donde la combustión es diésel y curiosamente se paga un kilovatio hora de 1.500 pesos. Entonces, imaginémonos que una familia rural con unos ingresos por debajo de un salario mínimo pueden pagar por kilovatio hora una tarifa 3 veces más alta que un estrato 6 en Bogotá. Claro, son tarifas subsidiadas, pero le están costando al gobierno nacional. Entonces, con un kilovatio en combustión diésel en 1.500 pesos y una tarifa con batería cercana a los 400 pesos, pues la competitividad es importante. Entonces, sí, es la tendencia a baterías que permiten dentro del componente, y nos hacen también la pregunta de los incentivos tributarios, pues estos sistemas como componente funcional tienen un inversor, es decir, almacenan energía directa o alterna, la convierten en directa, y la ley 1715 permite incentivos tributarios para inversores solares. O sea que básicamente, desde el punto de vista de equipo funcional y manejo fiscal y tributario, es un inversor con capacidad de funcionamiento y aplican todos los incentivos tributarios de ley. Perfecto, John. Y nos hacen una última pregunta sobre el proyecto más grande de energía solar que ustedes hayan ejecutado en Clarsen a nivel mundial y en Colombia y la experiencia que tienen un poco que creo que pues la tenemos de antemano, pero para algunos de nuestros participantes sería importante conocer esto. Correcto. A nivel de proyecto entregado, el año anterior entregamos el proyecto de Tata Energy en India. Tata Energy es el principal generador de energía en India, con una población nacional que supera los 1.300 millones de personas. Fue un proyecto de 260 megavatios peak con 200 megavatios en almacenamiento. La verdad es que Asia tiene otras escalas que superan y exceden las de Europa y América. Estamos entregando este año a Mongolia, al estado Mongolia, 350 megavatios peak y son, digamos que son naturalmente otras escalas. En Colombia pues estamos trabajando y esperamos este año a diciembre tener instalados en energía solar fotovoltaica 120 megavatios peak y no solo Clarsen, los otros grandes actores de energía solar cada año están casi multiplicando por 10 la energía solar instalada en el año anterior y como nación estamos multiplicando por 10 la energía solar fotovoltaica instalada en el año anterior. La meta, por supuesto, del gobierno es llegar a ese anhelado 3.000 megavatios peak de energía solar instalada como nación antes del próximo 2023 y estamos trabajando todos como industria por esa vía. Tenemos varias preguntas aquí en ese sentido. El precio de 140 a 160 pesos del kilovatio hora para proyectos grandes, o sea, estamos hablando de usuarios que compran en bolsa a 180 pesos kilovatio hora, incluye baterías y el costo del terreno, es decir, todo CAPEX y OPEX. Correcto. En la tradicional en la industria es que el cliente tiene el terreno. Por muchas razones, porque lo que está haciendo es un autoconsumo, entonces quiere esos paneles en sitio para autoconsumir su propia energía. Y cuando hablamos de comercializadores, ellos saben, privados y públicos de energía, ellos saben en dónde quieren la energía generada para que la transmisión de esa energía sea al mínimo costo, es decir, lo más cercano posible a sus grandes clientes que le compran hoy en día energía hidroeléctrica o termoeléctrica. Entonces, normalmente el terreno no es el CAPEX fundamental del proyecto y casi siempre nosotros nos adaptamos al terreno que tenga el cliente. Y sí, es correcto, dependiendo por supuesto de la escala, y es que aquí nos acompañan pues parte de nuestros clientes más grandes y tenemos acuerdos de confidencialidad con ellos, al menos hasta que el proyecto esté públicamente construido. Pero sí, para dar la respuesta, podríamos tener unas tarifas del componente solar fotovoltaico de 140, 160 y dependiendo de la escala podríamos estar por debajo de los 200 pesos con baterías. Si hablamos de proyectos de más de 100 megavatios peak. Perfecto, John. Creo que en este momento no tenemos más preguntas. No sé si de pronto vengan más preguntas en camino. Y pues por supuesto he visto que algunas personas nos han preguntado también si podemos
digamos, compartir la presentación que nos has hecho hoy. Y por supuesto, si estás de acuerdo, ya no tenemos autorización, también podríamos enviarles la grabación de este conversatorio para que ustedes también puedan tener las preguntas y las respuestas que hemos venido dando aquí, que ustedes pronto puedan analizarlas ya con mayor detalle. Y pues por supuesto, antes que nada, pueden por supuesto contactar a John para cualquier otra inquietud que puedan tener o cualquier otro proyecto que estén considerando y que puedan adelantar de la mano con Clarsen. Claro que sí, por favor, compartamos esta presentación, la grabación del video, aquí está nuestra información de contacto y en el contexto de este Comité de Sostenibilidad de AmCham, pues les agradecemos mucho su participación y esperamos vernos muy pronto y que sigamos todos trabajando por el bien de este planeta. Así es, Johnny. Muchas gracias a ti por siempre estar con Clarsen como aliado de AmCham en estos temas tan importantes que generan, por supuesto, mucho interés y que creo que todas las inquietudes y todas las respuestas que nosotros les damos aquí pues son de mucha utilidad para nuestros afiliados que encuentran en estos temas posibilidades digamos, de potencializar sus negocios hacia el futuro. También estaremos muy pendientes de lo que pase con la reforma tributaria respecto de los paneles, de los inversores solares y de esos temas que fueron incluidos con el 5%. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos seguir contando con ustedes en un próximo comité de sostenibilidad y por supuesto en todos los comités que nosotros tenemos en AmCham Colombia. Perfecto. Muy Mil buen día gracias. para todos. AmCham. Feliz día. Gracias. Feliz viernes y feliz fin de semana para todos.